Bueno, vámonos. Le cuento que decreto presidencial, Pemex no pagará impuestos, algunos impuestos. Se le va a condonar el último trimestre del 2023 en utilidad compartida y extracción de hidrocarburos, equivale a 86 millones de pesos. El gobierno federal le llama estímulo fiscal, pero bueno, se está condonando una deuda que dijeron que no se iba a condonar deudas. Lo cierto es que Pemex tiene problemas profundos financieros. El propio director Octavio Romero reconoció un monto de deuda de 105 mil millones de dólares. Esto pone a Pemex como la petrolera que más dinero debe en todo este planeta. Bueno, para hablar del tema saludamos a César Augusto Rivera, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. César, muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches. ¿Qué significa esto? ¿Le están perdonando algo a Pemex? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué secuelas puede tener? ¿Es una contradicción del gobierno? Adelante, César Augusto. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues un poco explicando este decreto para poner en contexto a la audiencia. Este decreto implica condonarle en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 el derecho de utilidad compartida y el derecho de extracción, pero también aplica para enero de 2024. Ahora, ¿qué sucede con este estímulo? Este estímulo se ha dado con anterioridad en otros años y además es la suma de otros apoyos fiscales y patrimoniales. Pero, ¿qué tiene de implicación este nuevo estímulo? Ajá. Este nuevo estímulo en comparación con otros es mucho mayor o es el más grande que se había dado de acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos, solo contemplando el último trimestre de 2023, que es el monto que mencionabas, ¿no? De 86 mil millones de pesos. Sin contar enero, todavía tendríamos un extra que se agregaría y que sería superior a esta cantidad, ¿no? Ahora, ¿qué implica todavía más esto? Es que actualmente se tenían previstos ya gastos que se le habían otorgado a Pemex por apoyos fiscales y patrimoniales de 2.2 billones de pesos y con esto, pues todavía crece más. Entonces, estos apoyos comienzan a ser cada vez mayor, no son suficientes. Recordemos que en 2024 se tenía previsto una tasa de utilidad compartida del 35%, que al final los diputados la cambiaron al 30%, y parece que esto no es suficiente porque para enero todavía se le va a condonar este mes. Entonces, pues sí, cada vez se vuelve más complicado esto porque tiene implicaciones también en la recaudación federal participable. ¿Qué es la recaudación federal participable? Es una bolsa que se llena a partir de los ingresos petroleros que son estos derechos. Entonces, esta recaudación federal participable le tocan aportaciones a los gobiernos subnacionales. Entonces, los gobiernos subnacionales al principio de año van a comenzar a sufrir o se va a ver reducido estos ingresos, o en su defecto se va a tener que emitir deuda para compensar estos ingresos a los gobiernos subnacionales. ¿No le quedaba de otra al presidente que hacer este decreto o qué es lo que sucede, César Augusto? Pues me sorprende este decreto porque para 2024 se tiene previsto una aportación patrimonial de la Secretaría de Energía por 170 mil millones de pesos. Entonces, con esta aportación, lo que había hecho Pemex en los años anteriores era pagar deuda, lo que contemplaba Dos Bocas y otros conceptos. Entonces, con este decreto, pues sorprende porque es, pues tal vez regresarle un monto que ya había pagado, porque también hay que recordar eso, o al menos es lo que se tenía registrado en el Fondo Mexicano de Petróleo, que Pemex como asignatario ya había pagado estos rubros y que ahora con este decreto se estaría haciendo una devolución. Entonces, pues sí, es darle fluidez a su capital. Entonces, sí, sorprende este nuevo decreto. Pero también para cerrar te diría, estamos otra vez bajo el síndrome de un barril sin fondo, ¿no, César Augusto? Sí, así es, cada vez es peor. 2024 pinta un poco complicado para los ingresos petroleros. Eh, los ingresos tendrían que ser superiores a los $77 por barril para poder Sí. superar los ingresos que se tuvieron en 2023. Entonces, sí es complicado para 2024.
para el próximo sexenio todavía va a ser mayor, porque creo que se tienen que poner en la mesa la discusión sobre si se va a continuar con estos apoyos o se va a tener que reestructurar Pemex como empresa. Y dado que cada vez hay menos petróleo, el costo de extracción es mayor y los costos igual de producción en refinerías pues son altos. Entonces, va a ser un reto bastante grande para Pemex este año y el próximo sexenio. ¿Va a temperar en algo Dos Bocas todo esto o más bien al contrario? ¿Qué piensas para cerrar, César Augusto? Pues esperemos que pueda ayudar. Yo esperaría que pueda ayudar. La verdad es que lo veo complicado en el corto plazo. Y pues en realidad un poco lo que está dando sustento también es la refinería de Deer Park. Entonces, pues ya veremos en el futuro. Igual hay que contemplar que lo que tiene que ver con petróleo implica también tener en cuenta el tipo de cambio y el precio de la mezcla mexicana. Ahorita estamos rondando en un precio de $70 por barril en promedio, entonces, que es superior al que se tenía estimado para 2024. Entonces, pues esperemos que al menos se mantenga en eso para que los ingresos sean superiores en 2024 que en 2023 y que las finanzas públicas no se pongan bastante complicadas. César Augusto Rivera, gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pasamos, le cuento que este tema de la condonación de impuestos a Pemex, sigamos con el tema. Le hemos pedido a Rafael Espino de la Peña, senador de Morena, integrante de la Comisión de Energía, que nos dé su punto de vista. ¿Cómo está, senador? Qué gusto, buenas noches. Hola Javier, buenas noches, gusto saludarte. Gracias por tu participación. Oye, a ver, ya oíste un poco lo que nos decía César Augusto Rivera. ¿Qué piensas de eso? Y si no estamos, Rafael, en un asunto en donde estamos en un barril sin fondo y se están condonando deudas cuando el propio presidente dijo que eso no iba a pasar. A ver, reflexionemos sobre todo eso. Bueno, yo creo que esta condonación no es igual a las que se refería el presidente, porque estamos hablando de una empresa productiva del Estado y el presidente ha sido muy claro en su concepto de fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad como parte de su política energética. No es nuevo, o sea, sabemos que Pemex enfrenta problemas financieros. En este año se ha hablado mucho de la falta de pago a proveedores. Es un reto mantener la producción como está actualmente en 1.700.000 barriles. Y el presidente, yo creo, en esto ha seguido una política acertada porque habían venido reducciones en el derecho a utilidad compartida, en el famoso DUC, de alrededor del 60% al 30%, y yo creo que la estrategia es dejar a Pemex como un contribuyente más, es decir, una empresa que tribute en los mismos rangos en los que tributa cualquier otra empresa, porque sabemos que durante mucho tiempo es la única casi empresa en el mundo a la que se le cobra en el momento de la extracción por sostener una parte muy importante de las finanzas públicas nacionales. Entonces, si la queremos hacer competitiva, yo realmente lo que creo aquí es que el presidente a través de capitalizaciones y ahora a través de la reducción de este derecho, este famoso derecho de utilidad compartida, no alcanzó. Entonces, para darle un respiro a la empresa todavía productiva del Estado, pues hace esta condonación. Aquí lo importante, yo creo, es qué va a pasar con Pemex en el futuro. Sí. Tenemos que planear, va a trascender este sexenio, es decir, qué va a suceder, porque lo que yo creo que ya debemos todos estar alertas es que no puede estar con este tipo de alivios que son temporales y requerimos pensar qué va a suceder con la empresa de aquí a 10, a 15, a 20 años, ¿no? Sí. Eso es Oye, lo que... no estamos, Rafael, también ante una situación, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Traemos ahí un barril sin fondo materialmente. Y luego también, pues la tratamos de mantener a como dé lugar, pero nos sale caro todo el proceso y quizá mucho más caro. Entiendo muy bien lo que dices, tenemos que pensar qué hacer con ella, pero estas medidas de qué nos sirven son paliativos. Reflexionemos sobre todo eso, si te parece, Rafael. No, yo estoy de acuerdo, Javier. Yo creo que hay que encontrarle, creo que el presidente ha sido muy claro en el papel de Petróleos Mexicanos en su política global, digamos, ¿no? Entonces aquí lo importante es, ¿se va a mantener como una empresa del Estado? Bueno, pues ¿cómo la podemos hacer más competitiva para que cumpla con una función social? En este sentido,
pues sí es la empresa más endeudada, pero recordemos también cómo durante muchos años, yo te diré durante décadas, ha cargado con una parte muy importante de los ingresos de la hacienda pública nacional, ¿no? Entonces, es la empresa más gravada del mundo. Entonces, si la queremos hacer competitiva, tenemos que pensar qué vamos a hacer, es decir, que los instrumentos jurídicos para la extracción, para la explotación, cómo la vamos a hacer más competitiva, cómo restarle cargas, etcétera. Todo lo que se ha discutido muchas veces en prensa. Entonces yo creo que ahorita en la cuarta transformación dependerá de la continuidad de las políticas públicas. Yo creo que es importante no pensar en mantener la producción en 1 año, en 2 años, en 4 años, sino pensar a largo plazo y que haya consensos, porque puede cambiar el gobierno, pero la empresa productiva va a seguir. El dilema está hasta dentro de la figura jurídica. Ahorita es una empresa productiva del Estado y el presidente ya está proponiendo también que se haga una empresa paraestatal. Como tú sabes, pues ambos tienen una vocación distinta. Entonces yo creo que es un debate nacional, es una empresa muy importante para el país y deben de intervenir pues no solo el gobierno, yo diría deben de intervenir todos los actores relevantes para seguir manteniendo esta empresa o para hacerla eficiente y de cara al futuro, ¿no? Híjole, senadores, que hemos visto a lo largo de nuestra historia, con todo y el papel fundamental que ha tenido Pemex, que ha sido un manoseo interminable. Vete a saber, ante un nuevo proceso electoral que vamos a presumir que pueda ganar la oposición como parte de lo que sucede y hay otro cambio, o la propia candidata del presidente que gane y que va a otro cambio. Hay un manoseo en donde parece que no se traduce en una política transeccional. De acuerdo, mira, lo primero en lo que todos vamos a coincidir es en luchar contra la corrupción. Sí. Que es una empresa que se maneje con las mejores prácticas, que tenga indicadores de gestión, que trate de ser más eficiente, porque o cuesta por un lado, cuesta por el otro, ¿no? Evitemos los subsidios. En este caso yo creo que la política de capitalizarla es acertada, porque como se venía manejando anteriormente, más allá de los escándalos de corrupción, pues era una empresa que se endeudaba en los mercados internacionales a tasas muy caras y le salía muy caro al país estar pagando el servicio financiero de la deuda de Petróleos Mexicanos. Aquí directamente con capitalizaciones del gobierno, pues la deuda se ha mantenido, yo te diría que hasta se ha reducido un poco la deuda, entonces no se paga tanto en su servicio. Entonces también habría que pensar el tema de la deuda, hay por ahí algunas propuestas en cómo enfrentar esta cuestión de la deuda, e insisto, pensar el papel que se le va a dar a Petróleos Mexicanos de cara al futuro y si la vamos a mantener como una empresa eficiente para bien de los mexicanos. Es decir, ya no puede estar entre que es una cosa y es otra. Aquí hay que definir cuál es el papel que se quiere para Petróleos Mexicanos. Entonces la condonación entra en un terreno en donde no se está rompiendo un esquema del cual el presidente estuvo defendiendo a lo largo de todo su sexenio. Así es, yo creo que va en línea con las capitalizaciones que ha tenido la paraestatal. Ahora es una condonación de, si mal no recuerdo, como de 5,000 millones de dólares. Estamos hablando alrededor de 86 mil millones de pesos. De pesos, sí. Sí, y es para darle respiro, pero insisto, son alivios temporales. El tema es ver qué va a suceder con Pemex de aquí en adelante. Yo creo que eso es algo pues que el siguiente gobierno tendrá que analizar muy a fondo y también tendrá que resolverse el tema de la deuda. Yo coincido en que Pemex para competir, pues debe tener una imposición similar a la que tienen otros agentes en el mercado y pues siendo una empresa productiva del Estado, una empresa paraestatal, definir muy bien cuál es su papel y cómo enfrenta el futuro. Te mando un gran saludo, senador. Gracias, Rafael. Buenas noches. Gracias, Javier. Gusto saludarte. Adiós.